muy buenas tardes, noches, días, depende a qué hora estés escuchando el programa. Eh, Hoy en este podcast que le llamamos ¿Cómo nos cercenan la libertad de informarnos? Tenemos de invitada a una invitada especial. Ella se llama Luna. Ella es la creadora de un canal de YouTube que se llama Achatando la Curva. Ahora igual le vamos a preguntar bien que nos cuente cómo se llama, para que se suscriban. Y está por supuesto Daniel y Gustavo. Hoy están faltando Nico y Luis, que tenían otras cosas que hacer. Así que bueno. Dinámico, no faltan. Hoy está, va y viene. Va y viene, ¿no? Exactamente. Esto es lo que tiene que ser, tiene que fluir. Aparte, ¿qué tendrían que hacer más importante que esto? Bueno, no sé, no importa. Bueno, acá estamos nosotros. Bueno, ¿qué tema es hoy, Jairo? ¿Qué trajiste? Vos que sabes un poco el inventor de los temas, ¿verdad? Bueno, no, el tema había quedado pendiente del anterior, que era cómo nos cercenan la libertad, ¿no? Venimos hablando de las formas de adaptarnos a la realidad, las relaciones de sometimiento, estuvimos reflexionando acerca de la libertad, esto llevándolo a temas generales y también en la particularidad de nuestras vidas cotidianas, cómo juegan nuestros vínculos, la construcción de la libertad, la lucha contra encontrarse en situaciones de sometimiento, y bueno, de ahí fuimos reflexionando muchas cosas y queríamos hoy abordar un poco qué rol juegan los medios masivos de comunicación en todas estas causas que van generando en algunos casos, según la historia y el aquí y ahora de cada interlocutor o cada receptor de los mensajes, van pudiendo o no lograr construir subjetividades y conductas alienadas y subjetividades pasivas, y van generando la dificultad de tener una lectura propia de la realidad. Pero bueno, seguir reflexionando un poco de esto, simplemente para ver desde esa reflexión qué podemos hacer para construir formas que nos permitan desarrollarnos plenamente. Y entonces Luna iba a contarnos un poco de su canal YouTube. Hola Luna. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, gracias por esta invitación. En realidad soy creadora de una plataforma que se llama Mirada B, de plataforma para artistas independientes de América Latina, en el cual trabajamos distintas redes, y en YouTube tenemos en paralelo, digamos, un programa cultural que emitimos todas las semanas, que se llama Achatando la Curva, como dijiste, Cheiro. Y lo que intentamos es dar el espacio no solamente a artistas de Latinoamérica, sino a diferentes entes de la cultura, para hablar un poco de diversos proyectos culturales, artísticos, o pensar la cultura en su relación con la sociedad y su Luna, implicancia. Ok, dos preguntitas. Una, ¿qué evaluación o qué percepción tenés vos de canales alternativos, como puede ser tu plataforma y el canal YouTube, frente a los medios, digamos, monopólicos, los medios masivos de comunicación que hegemonizan información como reflejo de necesidades y objetivos de las clases dominantes? Entonces, la primera pregunta que te hago es esa. ¿Qué rol crees que juegan los diferentes medios de comunicación alternativos, como puede ser
el canal de YouTube, los canales de YouTube, como pueden ser estos podcasts. ¿Qué rol le adjudicas? Primero me parece que sirve aclarar que siempre pensamos en los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación como los medios, lo que antes se llamaba, ¿no? Como televisión, diario, radio. Y hoy Internet y todo lo que lleva adentro es un gran medio de comunicación. Las redes sociales, YouTube y varias otras plataformas son medios, dentro de los cuales, como pasa en cualquier otra plataforma, como puede llamarse a la radio, diario o televisión, hay medios masivos y hay medios independientes. Digo para entender que yo puedo tener un canal de YouTube independiente, pero hay un montón de otros medios, canales de YouTube que tienen una masividad increíble. Para entender también que no sé si se compite entre sí, si bien obviamente con los tiempos el público se derivó mucho más hacia los medios virtuales, podríamos llamarlos. No sé si compiten en sí, sino son distintas formas, ¿no? Claro. Y ya que hablamos de información, como ustedes un poco tiraban el tema, la palabra información está compuesta por dos conceptos, podríamos decir, que es información, ¿no? Que tiene que ver con la forma interna y la formación. Y dentro de eso creo que habla mucho de cada medio tiene una forma de informar y por consiguiente de formar. Forma un tipo de público y por eso el público va a un medio en particular. Por eso creo que es, por un lado, los medios masivos, todos los medios, tienen un gran poder de derivar la información general, ¿no? Yo vengo del audiovisual y entendemos que en algún sentido tanto la ficción como el documental es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos construyendo una verdad. Y con la información pasa lo mismo. Uno nunca puede decir la verdad o puede contar todo. Siempre hace un recorte. El tema está en qué recorte está haciendo ese medio. Y ahí está un poco el perfil. Y más allá que hay medios que pueden mentir, ¿no? Pero suponiendo que más o menos digan la verdad, o la retocan un poco para sonar verdaderas, pero están diciendo otra cosa. Bueno, cada uno tiene un perfil, me parece que la libertad de expresión está bien, tiene que ser así, pero hay que ser muy digamos, cautos, de la lectura que se hace sobre los medios. Cuando escuchamos algo, cuando leemos algo, cuando vemos algo, entender de dónde viene, quién está hablando. Me parece que es algo muy importante y fundamental para saber desde qué lugar lo dice. Y ese es el gran problema que me parece que pasa con los medios virtuales, donde se piensa, bueno, ya yo cuestiono bastante como la palabra plataforma, donde hablamos de plataforma cuando es un espacio horizontal y todos somos iguales ante ese espacio, digamos, y en Internet no somos todos iguales, porque yo tengo un medio y hay otras personas con mucha plata que tienen también un canal de YouTube y obviamente tienen muchos más millones de seguidores o de gente viéndolos. Y no tiene que ver con la gente, sino con que Internet mismo tiene un tipo de perfil, de forma y forma al público para que se lea tales cosas y no tanto otras. Creo que es muy interesante, y me quedo con algunas ideas para reflexionar, ¿no? Yo parto en principio de la idea que, y vos lo manifestás muy claramente, la composición
de esa palabra información. Yo creo que no necesariamente la información forma, porque tenemos que pensar que los receptores somos receptores activos, con lo cual podemos aceptar críticamente o no esa información. Entonces, la información de por sí, yo creo que hay que repensar que no es una línea directa que toda información forma, porque así, si no, sería muy difícil entender las realidades sociales, las realidades vinculares. Y sí creo que los medios históricos masivos, comparto plenamente que hoy también hay otros medios, como es todo lo que pasa en Internet, lo que pasa en el mundo de las redes, donde los sectores hegemónicos también lo saben, obviamente. Si no, Macri no hubiera comprado La Nación Más y tantos otros medios que tienen, y la tendencia va a ser eso. Por eso creo que lo importante es pensar también en las características del receptor, y que vos también lo traes, de esta posibilidad de siempre poder tener una lectura crítica que implique el poder hacer consciente qué intereses representa o a quiénes representa aquellos que nos dan algún tipo de información, para justamente poder elegir libremente desde qué lugar nos formamos. Esto sería parte de la tarea que tenemos que tener cotidianamente, ¿no? Claro, Porque por sí. otro lado, coincido con lo de la libertad de expresión, pero creo que también tiene que tener sus límites cuando desde en nombre de la libertad de expresión persiguen a compañeras, a compañeros, a compañeros, cuando en nombre de la libertad de expresión generan fake news y todo lo que tienen montado para tratar de perpetuarse, que el poder siga pudiéndose perpetuar en el poder más allá de lo transitorio de los gobiernos, ¿no? Claro, igual agrego una cosa. Dale. Para mí la información sí forma. El tema está el que el receptor tiene que estar activo. Y esa activación o esa crítica del receptor es cuando está educado para eso. Sí, sí, Y claro, ahí es claro, un gran problema. claro. Por eso Yo digo quería. que, Dale, perdóname, cierro dale, sí, esto sí. con Luna, digo, por eso digo que es más complejo esa relación entre información e información, porque en esa formación intervienen un montón de otros factores, Sí, ¿no? sí. Y otros vínculos y otras luchas colectivas y otras informaciones que no son solamente las que nos bajan desde los medios hegemónicos o de los medios alternativos, ¿no? Sí. No, dos cositas que me gustaron. Una, es cierto que un medio puede mentir o puede recortar la información, lo cual muchas veces también nos envían la información que quieren, que de alguna manera es también mentira, ¿no? Me gustaba esas dos miradas, digamos que parecieran todas cosas distintas y pueden ser la misma. Y bueno, no, me hizo mirar esta cuestión de Internet, que claro, los grandes poderosos siguen teniendo la agenda dentro de Internet, siguen teniendo, es decir, uno pensaba que era mucho más horizontal, y en realidad muchas veces siguen marcando la agenda, siguen teniendo el poder hegemónico dentro de ese espacio que se creó de alguna manera para que sea mucho. Por supuesto que da mucho más oportunidades, pero hay tanto poder económico que hace que se vuelva a reiterar, a convertirse como si fuese las épocas no tan lejanas de los medios de comunicación masivos, ¿no? Digamos, dentro de Internet, como que están siempre ganando el espacio, y por supuesto que la única manera es la posibilidad de reflexión y de elección que podamos tener nosotros, ¿no? Perdón, Dani, ya Luna nos avisó que ella podía hasta las 19:30 únicamente y Sí, son las perdón. 19:27. Me encantaría poder seguir debatiendo este tema con Luna, porque tiene una mirada tan distinta a lo mejor a la nuestra, ¿no? Por su misma juventud. Eh, que está bueno saber desde el lugar de ella estas cuestiones
que a nosotros a lo mejor nos queda un poco más lejos porque estamos más cerca de otro tipo de medios de comunicación. Sí. Así que Luna... Por eso me hizo como, Cheiro, me hizo como un... Sí. Digamos, uno sabe el poder hegemónico que puede haber, pero no sé si en este momento como que me dio esta mirada de indudablemente que siguen cada espacio cada espacio nuevo que pueda aparecer, siempre está el sector del poder que va a intentar de ganarlo, por llamar de una manera, ¿no? Por supuesto, esa lucha se da en todos los ámbitos, y yo creo también que cuando hablamos hoy de medios masivos de comunicación, por supuesto tenemos que referirnos a todos los medios de comunicación que existen, no solamente los históricos que tienen menos presencia. Es cierto, yo no voy al kiosco a comprar los diarios de la mañana, pero leo todos los diarios a la mañana a través de internet, o sea que de todos modos esa presencia está. Yo me alegro de lo de Luna, y por supuesto sería muy grato que cada tanto, cuando tengas ganas, nos acompañes. ¿Y sabes qué me alegra, Cheiro, de lo de Luna? Sí. No un tema de lo que aporta por la edad, porque sí lo que me gratifica que teniendo otra edad, con mucho más años que Luna, sigo encontrando gente joven donde tenemos puntos en común de apreciaciones de cosas por lo ideológico, más allá de la edad. Simón de Beauvoir decía que la edad es un estado de ánimo y es ideológico. Entonces creo que a mí lo reconfortante de escuchar en este caso una joven como Luna con toda la experiencia tan rica que está teniendo y todo lo que hace, es poder encontrar que la cosa sigue, ¿no? Que no nos pudieron desaparecer a todos, que no nos pudieron matar, que la lucha ideológica, la lucha para construir algo diferente y mejor está vigente en los jóvenes y está vigente en los que la seguimos haciendo a diferentes edades, pero que tiene que ver con lo ideológico y no con las edades. Bien. Sí. Luna... Agrego una cosita nada más antes de irme, porque es un tema que me interesa muchísimo. Me parece que es súper importante los medios de comunicación. Hay una gran realidad, dos cositas, mentí. Una con respecto a esto de la libre expresión, dónde están los límites, porque llega un punto en que es lo libertario, ¿no? Como entonces cualquiera puede decir cualquier cosa. Y por un lado hay un gran problema que tiene que ver con que si bien en el territorio hay una ley de medios, que después está discutida, se lleva a cabo o no, pero más allá de eso hay una ley de medios, sobre Internet no. Entonces el gobierno no puede hacer nada sobre Internet. Eso es una gran falencia. Claro. Porque relaciono a lo segundo que quería decir. Nosotros todo esto, y con respecto a lo de formación, que me parece súper importante, porque la información claramente forma y cambia ideas de una sociedad. En general, cuando leemos los medios, cuando estamos analizando, lo estamos razonando. Un profe decía, entra por acá. El problema es, y en esto ayudaría mucho una ley que interviniera Internet, para que, por ejemplo, los servidores de Netflix no anduvieran más rápido que el de Cinear, porque en la cultura entra por acá, entra directamente al subconsciente. Y eso no lo criticamos. Y ahí es el gran problema, porque ahí es donde nos forma. Me parece muy interesante. Te dejo para debatir en la próxima vez que vengas. Lo único que te quisiera sumar a lo que decís, porque en lo demás intenta formar, porque si no, ojo, si no, no podíamos explicar cómo el gobierno popular, con toda la plata y el poder que tuvo el neoliberalismo para seguir en el gobierno, no pudo, porque justamente un sector muy activo de la sociedad no los votó. Entonces no es un plan perfecto, no forman linealmente, sino que intentan formar, pero hay un receptor activo muy importante en nuestra sociedad, con lo cual cuando perdemos una elección en general tiene que ver más con errores nuestros que con lo que ellos pudieron hacer de los medios masivos de comunicación. No es perfecta sus herramientas. Sí tenemos que a veces aprender mucho de ellos, de cómo la manejan, pero intentan formar. Eso te dejo para seguir pensando. No que forman, sino que intentan formar. Luna, gracias por habernos acompañado. Gracias, y Luna. Nada, los que nos escuchen, suscríbanse a Mirada B
B larga, ¿no es cierto? Es el canal. Sí. Lo buscan así, Mirada B. Exacto. Gracias, Luna. Muchas Gracias, Luna. Salud. Gracias. Vamos a la tanda musical entonces para despedir a Luna. Vamos con musiquita. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, ahora sin Luna. Qué lástima que fue poco tiempo, que no podía quedarse un rato más. Y vamos con las noticias, ¿te parece, Dani? Sí, yo me agendé un par, debe haber tantas otras, porque en realidad surgen muchísimas, pero por ejemplo, me parecía interesante y creo que quedó, por ejemplo, el rechazo de la prórroga en las concesiones ferroviarias de las líneas de carga Sarmiento, Mitre y Roca. Hace 30 años que lo está privatizado y hace 30 años que da un balance negativo. Bueno, ahora pasó al Estado. No sé, me parece una conquista interesante, ¿no? Que yo no lo vi en los medios, digamos. Ni siquiera sé si lo vi mucho en los medios nuestros. Claro. En los medios... Esto que me parece interesante, me detengo un minuto de esto que vos decís, Dani, Dale. Por un lado, que lo interesante que es, y por otro lado, esto no lo vi en los medios, ¿no? Parte de la estrategia que existe no solamente es transgiversar la realidad, sino también ocultarla, ¿no? Entonces... Recortar la verdad, recortar. Claro, pero ocultar, ¿no? Ocultar cosas que suceden, ¿no? El ocultamiento como parte de su estrategia y, en otros casos, la transgiversación de la realidad, ¿no? A partir de formas de comunicarlo como que justamente la verdad es lo que ellos transgiversan, ¿no? Sí, y sí. Qué bueno esto que traes de poder también nosotros poder difundir aquellas cosas que se ocultan, ¿no? Como en este caso esto que decís de las líneas de trenes, ¿no? Sí, la parte que no sé cómo estarán funcionando, pero era durante 30 años, era un balance negativo y lo seguían teniendo, más allá del negocio, y bueno, y la hidrovía... Un balance negativo que no se los cree nadie. Claro, por eso, no, obviamente, que nadie se los cree, porque si no, 30 años, vos te imaginate una empresa, si es negativo, al segundo año la devolvés. Indudablemente que no, ni siquiera hay un control. Vamos a darle continuidad a ese tema, vamos a invitar a Roberto Rocha del Sarmiento. Exactamente. Un poco más de eso
siendo ahora una Interesante. noticia vigente. Bien, bien. Y la otra que hemos seguido nosotros, de lo individual, o hemos hecho algunas cosas, el tema de la hidrovía, que bueno, que la vuelve a tomar el Estado, por lo menos el tema de los cánones, como le dicen, para la entrada y salida de exportación, que empiezan a ser del Estado nuevamente, por lo menos por un año, hasta que haya nuevas concesiones, ¿no? Digo, estas cosas que a veces decimos, cuántos intentos hacia adelante y muchos no los vemos, y de repente capaz que están pasando muchos pasos hacia adelante y la información se vuelve a recortar o no informar. La preocupación que me vuelve a hacer es, no me importa si ciertos medios no lo dicen como los hegemónicos, me preocupa mucho más por qué no lo decimos nosotros, que nos hace dudar a veces determinadas cosas de nosotros mismos. Entonces, hasta en eso, con respecto a los medios, A ver, me ocupa. yo ahí haría una pregunta, ¿no? Porque, o sea, estamos de acuerdo en otros ámbitos que debatimos nosotros. Creo que estamos de acuerdo en que nada, el gobierno nacional y popular, por lo menos los 12 años de Néstor y de Cristina y estos años de Alberto, no se caracterizó por manejar bien la comunicación. Y parecería ser como que es una constante. Más allá de que hay un enemigo poderoso, me parece que tampoco nosotros nos preparamos para enfrentar a ese enemigo poderoso. O sea, si tenés un enemigo poderoso, bueno, no puedes ir a tirarle con una onda, ¿sí? Tenés que prepararte para enfrentarlo. O someterte, ¿no? Lo que el episodio pasado, el programa pasado, ¿no? Que hablábamos de sometimiento. Sí, y el rol ahí, ¿no? Porque por eso se luchó tanto, y todos hemos de alguna manera participado en lo que fue la construcción de la ley de medios, que hoy que está tan debilitada, lo que traía recién Luna, de qué manera también de alguna manera el Estado tiene que regularizar en los nuevos medios de comunicación qué es lo que ocurre ahí, como la tendencia, como también traía Daniel, a que los sectores de poder de monopolizar también los nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces creo que la tarea es ardua. ¿Y de qué manera se da apoyo para que no haya necesidad de dar pasos atrás, ¿no? Y como vos decís, Marcelo, de cómo nos organizamos y preparamos para poder fortalecernos lo necesario para poder enfrentar a esos sectores tan poderosos, ¿no? Y sin negar cosas que nos pasan tampoco, ¿no? Porque estamos ahora de escuchar el contenido del decreto de Alberto, aparentemente por lo de las vacunas de Pfizer. Y eso es indudablemente un retroceso frente a la presión del poder y de la derecha con el tema de la vacuna de Pfizer, ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos que estar en todos los lados alerta y poder dar el apoyo necesario, ¿no? Ese apoyo se sienta porque estamos en una realidad. Antes, en general, las organizaciones populares, el peronismo, ¿qué hacíamos? Y bueno, íbamos a la calle entre abrazos y abrazos, tener presencia de lucha y de poder popular. Hoy el tema también es de qué manera se expresa el poder popular para dar apoyo a un gobierno popular, ¿no? Sí, nos quedan nada más que los medios alternativos de comunicación. Pero por ahora, que después volveremos a las calles, ¿no? Vamos a volver a las calles una vez que al otro día de la pandemia, como decía el otro día Cristina, esto se va a terminar y bueno, se volverá a la calle. Sí, ¿no? pero los medios, las formas alternativas, creo que sí, que es muy importante que las podamos hacer. Bien. Sí. Lo que sigue siendo preocupante, más allá de que no podemos tomar las calles todavía, eso es cierto, que el mismo Estado, el mismo gobierno no tiene un grado, no lo ha tenido ni lo tiene el tema de comunicación, y la verdad que existen buenos comunicadores. Es decir, yo creo que
no sé, hay una decisión no tomada, para no decir que hay una decisión tomada, de por qué. Yo me acuerdo una cosa cuando Cristina terminó, y me parece que salió en algún medio en página, seguramente, no sé si eran las 500 o 1000 cosas que hizo Cristina. Creo que seguramente lo has leído. La cantidad de cosas que yo, nada, que no sabía que se habían hecho. Y eso que hizo Cristina, y uno más o menos estaba enterado de cuántas cosas, ¿no? Decía, a mí me sorprendió, hay todo un listado de la ley esta, decir, no sé, de 500 a 100 las había, 200, pero había muchísimas cosas importantes, y que eso es lo que hace fortalecer. Por eso hoy pensaba en otra cosa también, digo, ¿por qué? Creo que Chávez lo hacía, y sé que Maduro, pero no me acuerdo si Chávez, él tenía su programa de radio, ¿no? Entonces, bueno, Cristina hablaba, tenía que hablar, tenía que salir. ¿Y por qué no se utiliza volver no digo a las cadenas, pero de alguna manera a salir al ruedo con algunas cosas? Yo creo que hay también una estrategia, ¿no? Detrás de eso. Y sinceramente, esta es una idea que tiro nada más, tal vez para debatirla. Porque yo lo estaba pensando hoy a partir de un artículo que estaba leyendo, y de una noticia justamente, esto de la hidrovía, y que hablaba de las marchas y contramarchas del gobierno sobre la hidrovía, sobre Vicentín, sobre distintas medidas que quiso tomar. Y yo no sé hasta qué punto no es una estrategia del gobierno no comunicarlo, comunicar marchas y contramarchas para confundir, no a nosotros, tal vez a los grupos de presión, ¿sí? O sea, voy a hacer una cosa y después hago otra, voy por este lado, después voy por aquel otro lado. No sé si no hay en este momento una estrategia basada en eso. Y no sé si esa estrategia tampoco es buena, ¿no? Me Si la quedo hubiera. pensando en algo, Marce, con todo esto, ¿no? Por un lado, ¿qué nos gustaría que hicieran los políticos que de alguna manera, obviamente, son parte del gobierno popular, de proyectos populares? ¿Qué nos gustaría que hacen, que no hacen? Por otro lado, nuestra lectura sobre cómo se manejan en todos los medios de comunicación, sean virtuales o reales o materiales, qué sé yo, o tradicionales, el poder. Y eso es lógico que lo hagan, está bien como lo hacen y está bien lo que hacen. Digo, porque bueno, eso los intereses que ellos representan. Yo vuelvo a la idea de no confundirnos y tener muy en cuenta desde lo que nosotros podemos hacer, cada compañero, cada uno de los vecinos que creemos que se puede construir una realidad mejor en un país soberano y en una realidad más justa, con oportunidades y posibilidades para todos. ¿Qué hacer para que justamente el receptor de la información sea un receptor activo, sea un receptor con lectura crítica, y que no necesariamente la información que dan transgiversada o negando la realidad pueda tener una lectura crítica de la realidad? Entonces yo creo que desde lo que nosotros podemos hacer directamente es eso, ¿no? Ser favorecedores con todos los que conocemos, con todas, con todos, con todos, poder ser favorecedores a la toma de conciencia de que no toda información es real, o que hay parte de una información, según de quien venga, que intenta una relación, someternos, que intenta coartar nuestra libertad, que intenta que vayamos por el camino que ellos necesitan que vayamos. Entonces creo que nuestra tarea más puntual es, bueno, nosotros estamos haciendo este pequeño desafío para nosotros del podcast, es hablar es nunca dejar de no ser neutrales, hablar con todos nuestros contextos, con la militancia, con todo lo que sea, como para favorecer a esa formación de un receptor que tenga una lectura crítica. Pues yo me sigo quedando con esto. Los medios no informan, intentan formar, o sea, informan e intentan formar, pero intentan, porque va a depender, como ya lo tenemos como ejemplos claros, que no todo lo que ellos quisieran que pasara pasa, por suerte, ¿no? Pero para eso yo lo que siento es que lo que sí podemos nosotros hacer es hacer todo lo posible para favorecer esa lectura crítica
y para que elijamos cada uno cómo formarnos y qué información es la que tomamos como válida, qué información tomamos para seguir formándonos, ¿no? Bueno, ahí en el chat Luis está poniendo que se va a suscribir al canal de Luna, Mirada B. Así que bueno, gracias Luis. Yo creo que todos estos aportes que nosotros podamos hacer desde una mirada crítica hacia el gobierno que de alguna manera nos representa, está buenísimo, Uh-huh. todo. No importa si llegas a 3 personas o llegas a 1000 personas. Lo importante es que haya muchas réplicas de esto, porque yo me quedo con un concepto que hablamos la semana pasada, no, esta semana en el anterior episodio, que yo te preguntaba a vos justamente, Gustavo, quiénes éramos, si teníamos claro quiénes éramos nosotros y quiénes eran ellos, a quién nos referíamos cuando decimos ellos, ¿sí? Uh-huh. Porque parecería ser que nos referimos a mi vecino que votó por una opción de derecha y no nos Mira, referimos acá donde vivo tengo 2 vecinos, uno a mi derecha, en el lugar donde estoy ubicado ahora, que votó al gobierno popular, y uno a mi izquierda que votó, es anti gobierno popular y votó al macrismo. Digo, yo cuando hablo de nosotros y ellos, yo no hablo de ellos, no hablo de mi vecino que es un trabajador y votó a un gobierno neoliberal, sino yo en el contexto de lo que hablamos, cuando hablo de ellos, hablo de los sectores dominantes, de las 1000 familias, de los sectores oligárquicos, de la burguesía intermediaria, de los medios masivos de comunicación en manos del grupo Clarín, con la perversidad y atrocidad de lo que generan, y sí entender que si nosotros siempre nos diéramos la tarea, y creo que, bueno, de alguna manera nos las damos, de favorecer una lectura crítica, son tan burdos a veces, tan burdos, que no es tan difícil desocultar lo que ellos intentan hacer en esa intención de formarnos, ¿no? Mira, leo una cosita nada más, ¿no? Una tapa de Clarín que dice, ¿me están haciendo efecto la vacuna del COVID? La incertidumbre de los que no tienen ninguna reacción tras el pinchazo. Entonces ya construye, porque claramente hay una realidad, que a todos los que nos pusieron la vacuna, algunos tenemos alguna reacción y otros no. Entonces ellos toman a los que no tienen reacción para que pongan en duda si es verdad que le dieron la vacuna, o si la vacuna es efectiva cuando no. Digo, es tan burdo, es tan primario, es tan estúpido, pero generan en algunos casos, cuando el receptor es un receptor pasivo, le genera esa duda. Mírate, leo otra frase en la cosa burda que tienen, ¿no? Una frase, un comentario de una editorial de La Nación por lo que planteó esta semana Francisco sobre las cuentas offshore y sobre lo que él pedía a los empresarios en cuanto a sus ganancias, a cómo reinvertir en producción, ¿no? Entonces el titular es, si bien debe valorarse la prédica del sumo pontífice en temas de la fe, algunas de sus reflexiones sobre cuestiones temporales se prestan al disenso. ¿No? Es maravillosa, esa frase me pareció maravillosa, ¿no? Porque dice, seguí hablando de Dios, pero no te metas con decir que personas como fue el presidente que tuvo en Argentina, que tiene 50 cuentas offshore, está mal que hiciera eso. Es libre de poner el dinero donde quiere. Y eso no es verdad, porque cuando hablábamos la semana pasada de la libertad, y lo decía Mariano Moreno, es la construcción de la libertad social, no de la libertad individual. Es decir, que si la libertad afecta a una comunidad, afecta al otro, afecta a la otra, esa libertad hay que combatirla, porque la libertad tiene que ser una construcción humana y una construcción social. Entonces, si yo con lo que gano en este país evado impuestos como hacía y como sigue haciendo, por ejemplo, el Grupo Clarín o el Grupo Macri, y pongo el dinero en paraísos fiscales, estás condenando a toda una sociedad que debería recibir
los impuestos que debería pagar y que debería volver a tener ese dinero para generar producción. Entonces, para generar producción, hospitales, caminos, eso, calles. claro, ¿qué dice el Papa? Fue muy claro en esa expresión. ¿Y qué dice la nación frente a eso? Que hable de Dios, que no hable de cuestiones terrenales, porque eso genera mucho disenso. Entonces digo, son primarios, son obvios cómo transgiversan las cosas y cómo quieren formar a través de eso. Ahora, tiene que haber un receptor muy pasivo para que esa información la dé como validera. Con lo cual, entonces, yo cuando veo a mi vecino trabajador que vota a la derecha, ahí me culpo de alguna manera yo. ¿Qué no pude hacer con mi vecino para que tenga una lectura más crítica de la realidad? No que vote al quien yo quiero, pero que por lo menos esté teniendo la libertad de elegir a quien de alguna manera va a generar condiciones sociales y de vida que lo van a beneficiar. Bueno, pero nos Gustavo, queda, perdón, Dani, un poquito, vale. nos Sí. queda 2 minutos nada más. Vamos cerrando el tema. Si no, nosotros nos vamos metiendo en el debate, pero se nos fue el programa. Ya no, porque habla mucho, no Gustavo, ¿viste? Gustavo habla. No, nada, para cerrar. Estuvo genial. Me parece que el aporte, esto, como decíamos, de Luna, que estuvo bueno desde otra mirada y da para muchísimo. Después de lo que dijo Gustavo, tenía ganas de hacer varios comentarios, pero lo seguiremos en otro capítulo, podríamos decir, sí, que la gente se enganchará en otro momento. En el siguiente episodio. Son podcasts de puntos suspensivos, me parece. Me parece que sí, que tenemos que ir enganchando los temas. Bueno, compañeros, gracias por esta charla, por esta invitación a Luna, y esperemos que tengamos más invitaciones así interesantes a nuestro podcast. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Marcelo, gracias, Daniel. Gracias, Gustavo, gracias, Cheiro, gracias, Luis, gracias a todos los que están comunicando. Bueno, nos volvemos a encontrar en todo momento. Chao. Chau.